Buenas noches, hermanos y hermanas. ¿Cómo están? ¿Con calor o están bien? Gracias a Dios por el calor, pero también por los aires, ¿verdad? Son una bendición la tecnología porque podemos estar frescos en medio del calor. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? ¿Y si no hubiera aire, no vendría o sí vendría? Bueno, ya cada quien, mande. Si no, pues ya bien probados allá, ¿verdad? Todos en el Congreso de Mujeres. Ahí sí está bueno el calor, ¿verdad? Bueno, pues vamos a pasar a la palabra de Dios. Amén, mi hermano. Continuamos con nuestra serie, el libro de los Salmos. Como ya lo comentaba nuestro hermano Alex, vamos al tema número 31 de esta serie ya. 30 temas hemos visto, mi hermano. Estoy seguro de que usted ha aprendido algo, ha añadido algo a su vida de bendición. Y lo más importante, mi hermano, es que lo lleve a la práctica. Eso es lo más importante. Los salmos son una guía de cómo adorar, de cómo orar, de cómo presentarnos delante de Dios día con día. Amén. El tema que estaremos viendo, ya Iván me hizo muchos spoilers en la alabanza. El Señor, ¿verdad? Preparando el corazón para su iglesia. El tema es una vida en santidad. Y como le hemos dicho, no nos ponemos de acuerdo en nada. Es el Señor el que guía, es el Señor el que prepara todo el camino. Amén. El tema es una vida en santidad y el título es el fruto de permanecer en Cristo. El fruto de permanecer en Cristo. Y abra su Biblia ahí en el Salmo 119, versículo 9. Y no es la misma enseñanza de Iván, que él ya dio el Salmo 119, pero del 1 al 8. Hoy vamos a ver del 9 al 16. Cuando lo tenga, diga amén. Bien, vamos a leer la palabra de Dios y dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Vamos a orar, mis hermanos. Inclina ahí tu rostro y vamos a pedirle al Señor que prepare nuestras vidas y dispongamos todo nuestro corazón. Padre, gracias te doy porque nos permites estar en tu casa, Señor, darte y entregarte alabanzas, frutos de labios que confiesan y bendicen tu nombre. Queremos exponerte y rendirte nuestro corazón a ti para que tú hables a nuestras vidas y seamos, Señor, esos vasos donde tú deposites tu palabra y nosotros podamos llevarla a la práctica, Señor, en nuestro diario caminar delante de ti. Ayúdanos, Padre, y que en todo momento podamos ser hijos tuyos, que el fruto de sus labios sea digno delante de ti y pueda subir como una ofrenda a nuestras vidas, agradable como olor fragante, Señor. Te pido por mis hermanos, también te pido por mí, para que nos des la gracia a mí para enseñar y hablar tu palabra y a mis hermanos para escuchar y estar atentos a ella. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bien, pues voy a comenzar con una parábola que le llaman la parábola del plátano. Obviamente no está en la Biblia, no se asuste. Así le llaman a esta enseñanza, esta ilustración, es una parábola. Se llama lo de adentro o lo de afuera. Una vez un pastor estaba predicando de la santidad interior y exterior. Y en ese justo momento, un hermano lo interrumpe y le pregunta al pastor: cuando usted va a comprar o va a comer, cuando usted va a comer un plátano, ¿qué es lo que usted se come?
¿Lo de adentro o lo de afuera? Y el pastor le respondió, pues lo de adentro, ¿no? Luego el hermano le dijo, pues así Dios lo que ve y recibe es lo de adentro, no lo de afuera. Y el pastor humilde y sabiamente le hace la siguiente pregunta al hermano. Hermano, ¿y cuando usted va a comprar plátanos, en qué se fija? ¿En lo de adentro o en lo de afuera? Y el hermano respondió, ¿qué cree? Pues en lo de afuera, ¿verdad? A lo que el pastor le dice, mi hermano, así dice Dios en su palabra, Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique. ¿Por qué? Por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos enseña esta breve ilustración? Bueno, que la santidad que Dios espera y quiere ver en nosotros no solamente es una parte de nuestro ser, la parte interna, sino en todas las áreas de nuestra vida, tanto internas como ¿qué? Como externas. ¿A poco también tengo que santificar mis manos? Claro, cuidando lo que tocas. ¿A poco tengo que santificar mis ojos? Claro, cuidando ¿qué? Lo que ves. ¿A poco también los oídos? ¿Hay pura cerilla? Claro, cuidando lo que escuchas. Y así cada uno de nuestros sentidos los tenemos que guardar. Dice ahí, para que sea guardado, irreprensible, es decir, sin culpa, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando lavas un vaso, ¿cuántos han lavado un vaso en su casa? El que no levante la mano al final la vamos a llevar con las tazas para que se las lleve a lavar. ¿Todos han lavado un vaso en su casa? ¿Sí? ¿También tú, Yael? ¿Sí? Bien. Si no, ahorita lo ponemos a limpiar. Nada se crean. ¿Acaso solamente limpias la parte interna o limpias ambas partes? ¿Qué limpias? Pues ambas, ¿no? Por fuera nada más para que se vea bien. De otro modo, bueno, ese vaso no estaría ¿qué? Limpio. Estaría medio sucio o medio limpio. Bueno, de la misma manera, Dios no espera que seamos medio santos o medio inmundos. O somos santos o no somos santos. Primera de Pedro 1:15, es un pasaje conocido, dice, sino como aquel que nos llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Este pasaje, mi hermano, es contundente. Nos invita, nos hace un llamado a que así como Dios es santo, seamos también como santos en toda nuestra manera de vivir, en todo lo que hagamos. La palabra de Dios, mi hermano, es sumamente clara al decirnos que el único que es santo, ¿quién es? Es Dios. ¿Acaso alguien aquí nació siendo santo? Nadie. Solamente Jesús, ¿verdad? A través de ese nacimiento virginal milagroso. Nosotros somos incapaces de producir santidad por nuestros propios esfuerzos. ¿Sí está de acuerdo? O dígame dónde la puede comprar la santidad. ¿No, verdad? Es hasta que venimos a Dios que somos apartados de las tinieblas a la luz de Cristo, revestidos de la misma santidad de Dios en nosotros, que con la ayuda de su Espíritu Santo vamos a ser capacitados para llevar una vida en santidad delante de su presencia. Hebreos 2:11, acompáñame ahí. Muchos quieren hacer o andar en santidad bajo sus propias fuerzas o sus propios esfuerzos. Déjame decirte algo, mi hermano. En tus propias fuerzas jamás vas a poder llegar a ser santo. Hay muchos hombres que se creen santos, ¿verdad? Muchos monjes que se creen santos. ¿Por qué? Porque viven apartados, pero no se dan cuenta o tal vez no saben que el pecado ¿dónde está? En nosotros.
Y no podemos nosotros producir santidad. Hebreos 2:11 dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Aquí está hablando acerca de Jesucristo. Cristo, o los que hemos sido santificados, apartados por Cristo y para Cristo, ahora formamos parte de una gran familia. ¿Una familia de qué? De santificados o de santos, que hemos sido apartados del reino de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de Cristo Jesús, al reino de la luz. Bueno, como saben, hace un par de semanas tuvimos una introducción a este Salmo 119, ¿verdad? Pero me gustaría añadir unos cuantos aspectos de este Salmo, los cuales son necesarios conocer y considerar al momento de estarlo leyendo. Este Salmo 119, en sus 176 versículos, nos enseña lo que la palabra de Dios produce en todo aquel que se expone a ella. Este Salmo nos comunica la idea de que la palabra de Dios contiene, escúchame bien, mi hermano, la palabra de Dios contiene todo lo que el hombre necesita saber. ¿Sí estás de acuerdo con esto? No lo que el hombre quiere o quisiera saber. Eso no es lo que tiene la Biblia. Muchos libros hablan o intentan hablarnos acerca de nuestro pasado o de dónde viene todo lo que vemos. Los libros de historia, los libros de geografía, los libros de biología, muchos libros que hemos visto nos quieren hablar de nuestro pasado, pero ninguno como la palabra de Dios. No solamente podemos conocer el origen de todo. ¿Dónde está el origen de todo? En el Génesis. Y es producido ¿por quién? Por Dios. Pero aparte de conocer el origen de todo, es el único libro, escúchame bien, es el único libro que nos habla de lo que sucede después de la muerte del hombre. Y aún más, es el único libro que nos habla de una manera clara y contundente el fin de todas las cosas, que es cuando Cristo va a ser manifestado. De los 176 versículos que contiene este salmo, a excepción de los versículos 90, 122 y 132, se menciona la ley o la palabra de Dios. Pero para no repetirlos demasiado, bueno, el salmista utiliza 10 vocablos diferentes para referirse a la palabra, los cuales son los siguientes. Lo menciona la palabra de Dios como ley, como testimonios, como caminos, como preceptos, estatutos, mandamientos, juicios, palabra, senda y dichos. Son todos los sinónimos y vocablos que podemos tú y yo encontrar a lo largo de todo este Salmo 119, a excepción de 3 versículos. Y a pesar de este énfasis en la ley, bueno, podemos notar algo: el Salmo no adora a la ley, sino siempre recuerda que todo es del Señor y que el Señor es el único digno de recibir la adoración. Bueno, y en esta sección que acabamos de leer, del versículo 9 al versículo 16, encontramos 10 de estos vocablos o sinónimos que hacen una referencia a la palabra de Dios. Y curiosamente, mi hermano, estos vocablos que hablan de la palabra de Dios van siempre acompañados de una acción, es decir, de un verbo, refiriéndose tanto lo que hará con la palabra y lo que la palabra produce. Y es algo en lo que cada uno de nosotros debemos de profundizar. Estuve analizando este versículo, este capítulo, me fui como hasta el versículo, o hasta la letra, versículo 65, 72 por ahí. Y en la mayoría de las secciones, porque recordemos que este capítulo está escrito por secciones de 8 versículos cada una, en estos 70 versículos que yo leí, en esta sección de que vamos a leer hoy y vamos a estudiar, es la única donde aparecen 10 de estos vocablos. En todos los demás aparecen 8 y si acaso 9.
Pero aquí en esta sección del 9 al 16 aparecen 10 veces o 10 vocablos relacionados con la palabra de Dios. La letra Bet, que es la que tú puedes ver ahí arribita del versículo 9, ¿sí la ven o no? ¿O traen la Biblia del Mormón? No, ¿verdad? Traen la Biblia, la palabra de Dios. La letra Bet, bueno, tiene un significado. No solamente es la segunda letra del alfabeto hebreo. Significa casa, carpa, tienda, templo, familia y hogar. Cuando se habla de esto, hablamos de algo que nos da una identidad. Tu casa, tu familia, es quien te da una identidad como persona. ¿Cuánto más como cristianos? Bueno, nuestra familia en Cristo es la que nos da identidad. Pero principalmente Dios es quien nos da identidad, y esto a través de que ha puesto el sello de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y ahora nosotros podemos ser llamados el Bet de Dios. Es decir, ¿la qué? La casa de Dios. Somos casa de Dios. Si usted ha escuchado el término Betel, ¿verdad? Que es casa de Dios. Donde una de las principales características del tabernáculo, donde era la casa de Dios, es que absolutamente todo lo que había ahí era de oro. Hablando de la purificación y de uso exclusivo para Dios. Hablando de la consagración, que son términos muy ligados a la santidad. La consagración y la santidad, mi hermano, van de la mano. No puedes tú ser una persona consagrada a Dios, pero que no viva en santidad. Y no puedes tampoco tú ser una persona o pretender ser una persona que anda en santidad y no estar consagrada a Dios. No pueden ir sin una de la otra. La palabra de Dios nos habla que las palabras de Dios o las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada. ¿Sí saben para qué refinan la plata? ¿Para qué la calientan? ¿Para qué? Sí, para que se purifique. Pero hay algo que le quitan a la plata cuando se está calentando. Se llama escoria. ¿Sabes lo que es la escoria? Es basura, es suciedad. Es lo que está manchando la plata. Purificada, dice este salmo, termina el Salmo 12:6, purificada 7 veces. Así son las palabras de Jehová. Así es la palabra que tú y yo leemos o cada día o cuando nos exponemos a ella. ¿Y qué es lo que quiere producir la palabra en nosotros? Lo mismo, limpieza. O cuando tú vas a limpiar tu cocina, ¿qué vas a usar? ¿El agua de la pila que lleva ahí 3 meses sin removerse? ¿O el agüita con cloro que tienes ahí especial para limpiar? ¿Cuál vas a usar? Pues obvio el agua con cloro, ¿verdad? Porque la otra agua no la vas a usar para limpiar nada, te va a ensuciar más. Entonces, bueno, así es el principio de la palabra. Dios nos la da con el propósito de que nos limpiemos, de que nos purifique. Esto nos habla, mi hermano, todo lo que ya te dije, de la importancia de tomar en serio la palabra de Dios. Si tú eres cristiano, si tú eres un hijo de Dios verdadero, bueno, tienes que darle seriedad a la palabra de Dios. Si es que quieres andar como es digno de Él, agradándole en todas las cosas. Y todo a causa de procurar la santidad en nuestra vida y en nuestro caminar diario. ¿Cuántos saben que tenemos que limpiar nuestro caminar? ¿Sí saben? ¿Y a qué se refiere eso? ¿A limpiar tus zapatos? También los puedes limpiar. Pero por más limpios que traigas tus zapatos, eso no va a determinar tu santidad. Me venía a la mente un ejemplo, una ilustración. Quien quiera andar en santidad, ¿cuál es el color de ropa más fácil de ensuciar? ¿Cuál? El blanco. ¿Y a qué asemejamos la pureza? ¿A qué color? Es blanco, ¿no? Y el blanco solo hace, no se crea, este es comercial, ¿verdad? Yo me imaginaba y me ponía a pensar y decía, bueno, si alguien quiere andar en santidad,
es como ponerse un traje de, pues formal, ¿no? De vestir, totalmente blanco, zapatos blancos, pantalón blanco, fajo blanco también para que combine, saco blanco, camisa blanca, corbata blanca, todo blanco. Si tú te sales aquí abajo, ¿qué pasa con ese traje? Te vas a ensuciar. Así es la vida del cristiano, mi hermano. Tenemos que tú y yo luchar por cada día, como si anduviéramos con ese traje blanco, que no se nos ensucie. ¿Se va a ensuciar? Claro. Saliendo de mi casa, yendo a la tienda, yendo al trabajo, ¿se va a ensuciar? Sí. ¿Y qué hacemos con la ropa sucia? La ropa sucia se lava ¿en dónde? En casa. Y la casa es la presencia de Dios, mi hermano. Donde vas a ir y vas a poner tu traje y vas a decirle al Señor: Señor, me ensucié, lávame con tu sangre preciosa. Para que al día siguiente, mi hermano, otra vez salgas con tus vestiduras como limpias, resplandecientes, y te esfuerces nuevamente por llegar menos manchado o menos ensuciado. Esa es la vida del cristiano, mi hermano. Y ese es donde tú debes de poner tu empeño y tu esfuerzo en no mancharte. Cuando comes y te salpica algo que dices: ya me manché, dices: la tengo que lavar. Bueno, que así sea nuestra actitud. En el momento que detectemos que nos ensuciamos, en ese momento, ¿qué hay que hacer? Limpiarnos. ¿Tenemos que esperar hasta que llegara a casa para pedirle perdón a Dios? No. En el momento en el que fallamos, mi hermano, ese es el momento perfecto para que tú te pongas a cuentas con el Señor. Amén. Pregunto, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Levanten su mano. Uy, no. Déjame decirte algo. Mientras no lleguemos a la edad de Matusalén, dice ahí Génesis que vivió 669 años, bueno, puedes considerarte joven. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Ahora sí, ¿verdad? Abajo de 669, pues todos somos jóvenes. Por tanto, es necesario, mi hermano, que cada uno de nosotros meditemos en esta pregunta que hace el salmista. ¿Cuál pregunta? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Pon ahí tu nombre, en vez de joven, pon ahí: ¿con qué limpiará fulanito su camino? Exactamente, ¿con qué limpiaré yo? Más fácil, hermana, gracias. ¿Con qué limpiaré yo mi camino? Una pregunta que claramente no queda sin respuesta, porque no olvidemos que las Escrituras siempre nos van a decir todo lo que tú y yo necesitamos saber. El hombre necesita saber cómo limpiar su camino, cómo limpiar su paso, su andar, y todo esto mientras tengamos vida. Amén. Pero la realidad, mi hermano, la realidad es que el hombre por naturaleza piensa que su vida es buena. ¿Sí saben? ¿Sí saben de lo que estoy hablando o no? Yo no le hago mal a nadie. Yo no mato, yo no robo. Piensan que sus actos, sus pensamientos y sus palabras son buenas, pero claramente esto lo hacen con base en su propia opinión. Proverbios 16:2, ábrelo conmigo. El hombre basa su bondad con relación a ¿qué? A su propia opinión. La bondad que tú y yo procuremos tener, ¿en base a quién es? ¿A quién es? A la bondad de Dios. Dios es el único bueno y justo. Proverbios 16, versículo 2. Yo lo voy a leer en la traducción viviente. Y dice así: la gente puede considerarse pura según su propia opinión. ¿Cuántos saben que cada uno puede tener una opinión propia de sí mismo? Yo puedo tener una propia opinión de mí mismo y decir cuanta cosa yo quiera. Lo puedes hacer, pero ¿qué dice el versículo? Pero el Señor examina sus intenciones. ¿Y dónde surgen las intenciones? En el corazón. Y dice Jesús, ¿verdad? No puede un hombre malo del mal tesoro de su corazón sacar cosas buenas. Es imposible. Y el hombre
por más bueno que sea, con base en su propia opinión, si su corazón es malo delante de Dios, nunca podrá sacar cosas buenas delante de Dios. Y hay un versículo que también quiero que me acompañes, Jeremías 2:22. Jeremías 2:22. Dice así la palabra de Dios. ¿Ya lo tiene? Dice así Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado, ¿qué va a pasar con esa mancha? Permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Otra versión dice, por más blanqueador que te pongas y por más jabón foca que te pongas, la mancha de tu pecado va a permanecer ahí. Porque no es con cosas externas que puedes santificar tu vida. Es imposible. Ahora, esta pregunta es, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Por qué el escritor de este salmo menciona con qué limpiará el joven? ¿Por qué no con qué limpiará el hombre su camino? Bueno, ¿cuántos saben que nunca es tarde para conocer a Dios? El que estaba a un lado de Jesús crucificado, ¿se le hizo tarde para conocer a Jesús? No, ¿verdad? Jesús llegó a su vida, lo había escuchado, creyó y fue salvo. No así el otro, ¿verdad? Entonces nunca es tarde para conocer a Dios. Pero, diga conmigo, pero es una enorme bendición conocerle desde la juventud. ¿Cuántos pueden decir amén? Los jóvenes, todos somos jóvenes, acuérdense. O ya se acordaron de sus achaques y dijeron, no, ya no. Esta palabra joven o juventud habla de una edad temprana. Fíjate un dato curioso. Dentro del judaísmo, que es la religión judía, la que practicaban los primeros cristianos o los apóstoles, a partir de los 12 años, las niñas, y a los 13 años los niños, se consideran como responsables de sus actos. ¿Aquí hasta cuándo? Hasta los 18, fíjense. Hasta los 40, por ahí dicen, ¿eh? Y en Estados Unidos a los 21. ¿Qué pasa aquí? Esta diferencia de edad, mi hermano, permite que pasen muchísimas cosas en la vida de los jóvenes. ¿Por qué? Porque no los hacen responsables de sus actos. Pero aún desde niños somos responsables, ¿verdad? Que obviamente no razonamos lo que hacemos, es diferente. Para los 12 años ya una persona ya puede saber si está haciendo un mal o está haciendo un bien, sí o no. Y ya ahorita, yo creo que desde los 8 años, cuando la inocencia se pierde, mi hermano, es cuando entra la conciencia de pecado. Cuando un niño teme por mostrar su desnudez, es cuando empieza la conciencia del pecado. Porque ¿qué pasó cuando Adán y Eva cayeron bajo la muerte espiritual? Se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y qué pasó? Se avergonzaron. Entonces ahí te das cuenta cuando una persona, un niño, una niña, pierde esa inocencia, exactamente. Entonces, pero aquí en México, en nuestro país, no, hasta los 18 eres responsable de tus decisiones, de tus actos. Cuando realmente, desde que tienes conciencia del bien y del mal, eres responsable de lo que haces. Pero ¿qué sucede? Hoy en día en los hogares, mi hermano, no hay instrucción, no hay límites, no hay palabra de Dios. Se está levantando, se está volviendo a levantar una generación así como en el tiempo de los jueces que no conoce a Dios. ¿En tu casa conocen a Dios? Bueno, varones casados, con hijos, con esposa, ustedes son los responsables de que en su casa se conozca quién es Dios. Porque a ustedes Dios les va a demandar, nos va a demandar, dijo el otro. ¿Por qué? ¿Por qué dice con qué limpiará el joven su camino? Conocer a Dios desde la juventud te va a evitar muchísimos problemas. Escúchenme los jóvenes, los que tienen 12 hasta 80. Sí, abarqué a todos, ¿verdad?
Conocer a Dios desde la juventud nos va a evitar ¿qué? Muchos problemas. Y no voy a preguntar cuántos se quieren evitar a muchos problemas, porque todos nos queremos evitar problemas. ¿Por qué? Porque tendremos una sabiduría que el mundo nunca te va a poder dar, lo cual nos lleva a encontrar el verdadero sentido a la vida y encontrar nuestra verdadera identidad en Dios. Tú puedes leer ahí en 2 de Timoteo cómo dice el apóstol Pablo, que le dice: desde la niñez tú has sabido las Escrituras, las cuales por medio de la fe te van a afirmar para que seas salvo. Aquí está hablando de que Timoteo conocía las Escrituras ¿desde cuándo? Desde la niñez. ¿Es importante que los niños escuchen la palabra de Dios? Claro. ¿Por qué cree que está la iglesia infantil? Para muchos tal vez es, pues los entretienen ahí mientras yo escucho la palabra de Dios. No, también las maestras se preparan. Yo soy testigo de eso. Mi esposa está como maestra en la iglesia infantil. Y los niños también tienen que prepararse ¿en qué? En la palabra. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Le va a dar más seguridad de mantenerse dentro de los caminos de Dios. ¿Y cuántos jóvenes de entre 10 y 20 años hay aquí? Levanten su mano. Aquí hay unos, allá hay otros, acá, allá, por allá. Sí, de entre 10 y 20 años. Bueno, ustedes jóvenes que me escuchan, que están aquí, si ustedes están aquí escuchando la palabra de Dios y poniendo atención a ella, se van a evitar muchos problemas. Escuchen el consejo que les doy. Atiendan la palabra de Dios, el consejo de sus padres, la instrucción de sus padres. Les va a hacer bien. Funciona como un cerco para tu vida. Así es como lo enseña la palabra de Dios. Dice Eclesiastés 12:1 en la Nueva Traducción Viviente: no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven. Hónralo mientras seas ¿qué? Joven. Antes de que te pongas viejo y digas: la vida ya no es agradable. Porque en la palabra, mi hermano, joven, señorita, vas a adquirir inteligencia. Te lo aseguro. Esta palabra limpiar, este verbo que utiliza en el versículo 9, habla de purificar, pero también habla de mantenerse puro. ¿Cuántos limpian su casa una vez al año? Levante su mano. ¿2 veces al año? ¿3? ¿Por qué no? Hay que estarla ¿qué? Manteniendo limpia. ¿Por qué? Porque si no se deteriora y los muebles se echan a perder, va a oler feo, no vamos a querer invitar a nadie a nuestra casa porque no hemos limpiado. Es lo mismo que en nuestras vidas, mi hermano. ¿Con qué limpiaremos? Da un sentido de ¿con qué me voy a mantener puro? ¿En inocencia y en esa pureza? Pero habla también de una pureza física externa como espiritual interna. Y no solamente procurar limpiar una vez, sino mantener una vida limpia, dando la idea de conservar, prolongar, perseverar, permanecer y retener esa limpieza en tu vida. En la palabra de Dios encontramos que la santificación es un proceso por el cual todos los hijos de Dios estamos desde el momento en que nacimos de nuevo. ¿Sí sabía? Y hermano, ¿qué es eso? Bueno, la palabra de Dios habla bastante de este tema de la santificación. ¿Por qué? Porque es un fruto que se va dando en nuestras vidas de manera gradual y progresiva. Y esto depende totalmente del esfuerzo y el cuidado que cada uno de nosotros pongamos. Acompáñame a Romanos 6:22. Romanos 6:22. Dice así el apóstol Pablo: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto, ¿cómo dice ahí? La santificación.
y como fin la vida eterna. Es decir, nos habla de un propósito de esa santificación. Pero ¿hasta qué momento? Hasta que fuimos libertados del pecado y fuimos hechos siervos de Dios, tenemos como un fruto la santificación. Y esta únicamente se da, mi hermano, si permanecemos en Cristo. Si permanecemos en Cristo. ¿Qué es permanecer en Cristo? Estar cerca de Él. Pero de una manera, ¿cómo? ¿Cada 15 días? ¿O cada mes? No, constantemente. Cerca de Cristo y de su palabra. De esa forma, mi hermano, jóvenes, adultos, medios adultos y medios ancianos de todas las edades, es la única manera en que vamos a hacer que ese fruto sea una realidad en tu vida, en cada uno de nosotros. De lo contrario, mi hermano, ¿cómo esperas purificarte y santificarte si no es con el agua de la palabra de Dios? Allí en Juan 15 tú puedes leer ese pasaje, ese capítulo completo, el cual Jesús nos habla de la importancia de permanecer, de estar cerca de. Y en el versículo 3, ahí en Juan 15 dice, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Es decir, la palabra que Jesús les hablaba a sus discípulos es una palabra poderosa que puede limpiar. Y la palabra que tú y yo leemos hoy en la Biblia, bueno, es poderosa también para limpiar nuestras vidas. No de una manera simbólica que tú lees la palabra y te limpias. No es de esa manera que funciona. Bueno, es que entonces, ¿cómo voy a limpiar mi vida? ¿Cómo voy a santificar mi vida? Bueno, cuando tú te expones a la palabra de Dios, mi hermano, lo que va a empezar a hacer la palabra es a cambiar tu manera de pensar, a cambiar tu manera de ver las cosas, de tal manera que ahora lo que tú hagas te va a comenzar a limpiar. Ya no vas a procurar ensuciarte, porque eso no te va a santificar, sino más bien vas a poner atención a lo que te diga la palabra para ahora sí comenzar a purificarte. Y dice el versículo 4 de Juan 15 en esta versión, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama, ¿y quiénes son las ramas? Nosotros, somos los pámpanos. Una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Y volviendo a Romanos 6:22, tenemos como fruto, ¿qué? La santificación, la cual depende totalmente del permanecer en Cristo. Yo te pregunto, si permaneces en el Facebook, ¿vas a santificarte? Si permaneces viendo series en Netflix, ¿vas a santificarte? Si permaneces trabajando todo el día, ¿vas a santificarte? No. ¿Cuál es la única forma de santificarte? Permanecer en Cristo, permanecer en la palabra de Dios, la cual es la única que nos va a alabar. Te voy a leer el Salmo 119, versículo 9, en 3 versiones distintas. Y quiero que pongas mucha atención. No las van a proyectar porque no están esas versiones, pero quiero que pongas mucha atención. Dice así la primera versión: ¿cómo un joven purifica su camino? Basta con que observe tus palabras. Observe tus palabras. Otra versión dice: ¿cómo purificará el joven su conducta? Observando tu palabra. Y esta otra versión: ¿cómo podrá un joven mantener puro su camino? Y me gusta cómo dice esta versión: aferrándose a tu palabra. ¿Qué significa observar? Cuando te interesa algo, ¿qué haces? Observas. ¿Sí o no? Habla de examinar, de analizar, pero con el propósito de cumplir. Y la palabra aferrarse habla de retener, aprender
y asegurar. Esta es la manera en la que tú y yo vamos a limpiar nuestro caminar delante de Dios. ¿Cómo? Examinando la palabra, analizándola, pero también reteniéndola en nuestro corazón. Porque de nada sirve traer la Biblia bajo el brazo, ¿o sí? Hermano, yo aquí la estoy reteniendo, estoy bien aferrado a ella, me duermo, me baño, me voy al trabajo con ella. ¿Eso es aferrarse? ¿De qué sirve traerla bajo el brazo todo el día, todo el tiempo, si no la tienes en el corazón? No vas a poder limpiar tu camino. No vas a poder purificar tus pensamientos. Porque los pensamientos, ¿dónde son? ¿Adentro o afuera? Adentro. Ciertamente somos atacados de afuera, pero nuestros pensamientos son internos. ¿Cómo vamos a poder mantenernos en esa pureza? Bueno, la única forma de tú mantenerte en esa pureza delante de Dios es llevando al terreno de la práctica la palabra de Dios. Lo cual surge de las palabras que ya leíamos ahorita en estas versiones. Surge de observar, de examinar y analizar las Escrituras con el propósito de retenerla, aprenderla y asegurarla. En otras palabras, obedecerla. Si tú lees la palabra de Dios, te expones a la palabra de Dios en las reuniones, escuchas una predicación en tu casa, incluso alabanzas bíblicas que tengan un sustento correcto en la palabra de Dios, una doctrina correcta, pero si nada más escuchas y te entra por uno y te sale por el otro, ¿qué vas a obedecer? Nada. Por eso tenemos que examinar, que observar detenidamente y asegurar la palabra en nuestro corazón. Uno de los significados que les decía de esta palabra guardar, que es la respuesta que el salmista da, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Bueno, esta palabra guardar es cercar alrededor. Cuando alguien compra un terreno y está en un lugar totalmente despoblado, ¿qué es lo que hace esa persona? Lo cerca, ¿verdad? ¿Por qué? Para que no lo invadan, para que no le echen basura, para que no lo ensucien, para que alguien que no sea el dueño pueda ir y hacer cosas que no son correctas. Es lo mismo que hace la palabra de Dios en nosotros. Si examinamos y analizamos y si observamos la palabra de Dios. Porque tú y yo lo veíamos el domingo, ¿verdad? Éramos como un terreno baldío, sucio. El Señor vino, nos compró. ¿Y qué es lo primero que hace? Cercarnos. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Otra parte del Salmo dice: oh Dios, cuánto amo yo tu ley. ¿Qué otra cosa significa guardar? Habla de proteger, habla de conservar, habla de mantener u observar algo con el propósito claro y definido. La tendencia, mi hermano, de todo ser humano es a corromperse. ¿Sí sabías? Basta con voltear a ver la condición del mundo. Hombres y mujeres que por no tener en cuenta a Dios y pensar que llevan vidas buenas delante de Dios, lo único que hacen es atesorar la ira de Dios sobre ellos, no considerando su verdadera condición. Y esta, mi hermano, la respuesta que vemos aquí en el versículo 9, ¿con qué limpiará o mantendrá el joven limpio su camino? Con guardar tu palabra. Esta es la mejor respuesta a la pregunta del versículo 9. Una respuesta que engloba de una forma determinante y definitiva la única forma con la que una persona, sea niño, sea joven o sea adulto, podrá llegar a limpiar y mantener una vida de verdadera pureza delante del Creador. Pero para esto, mi hermano, como el ejemplo del traje blanco. ¿Sí se acuerda? ¿O quiere que lo vuelva a contar? No se crea. Así como con ese traje blanco vas a trabajar, ¿por qué? Por no mancharlo. Es como si el Señor te lo hubiera prestado, te hubiera revestido con ese traje blanco. ¿Y de quién es el traje?
Pues del Señor, ¿verdad? No es tuyo. ¿Qué vas a hacer? A cuidarlo. ¿Y cuesta trabajo o costará trabajo cuidar de no manchar un traje totalmente blanco? Claro que sí. Definitivamente así. Por lo tanto, si tú quieres andar en santidad, mi hermano, porque podemos leer muchos pasajes que hablan de la santidad. El Nuevo Testamento está plagado, y no se diga el Antiguo Testamento, de lo que Dios demanda de nosotros como sus hijos. Pero lo importante es entender qué es la santidad. Es obedecer la palabra de Dios. Pero mi hermano, como todo, el que quiera azul celeste, que le cueste. Es decir, requiere un trabajo constante y sin fluctuar. ¿Sí sabe lo que es fluctuar? Un día estar acá y otro día estar acá. Un día querer rojo y mañana verde. Eso es fluctuar. Entre dos pensamientos, entre dos opiniones, entre dos argumentos. Y eso no es a lo que fuimos llamados. Fuimos llamados a mantenernos. Josué 1:7 dice así. Dios hablándole a Josué a través de Moisés, le dice: solamente esfuérzate. ¿Solamente qué tenemos que hacer? Esforzarnos. Y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Muchos toman solamente la última parte. ¿Cuántos quieren ser prosperados en todas las cosas que emprendan? Y todos, amén. Suena muy padre, ¿no? Muy alentador. Ay, sí, yo quiero ser prosperado en todo lo que haga. Bueno, pues no pierdas de vista lo que dice al inicio del versículo. Esfuérzate y sé muy valiente, ¿en qué? En cuidar y hacer conforme a toda la ley que di a Moisés. Si haces eso, todas las cosas que emprendas te va a ir bien. Pero si no lo haces, no esperes ser prosperado. Y prosperidad lo tendemos a reducir únicamente al tema material, al tema natural y secular. Pero no, mi hermano, Dios te quiere prosperar en todas las áreas de tu vida, en la medida que tú te santifiques, en la medida que tú te sometas. ¿Para qué? Para obedecerle. Y bueno, mi hermano, ¿de qué más nos habla este salmo? El cual es, todo este capítulo es muy, muy hermoso. Bueno, este salmo específicamente del versículo 10 al 16 nos habla de el camino de la santificación. En esta vida existen muchos caminos. El mundo dice que todos los caminos llevan ¿a dónde? A Roma. ¿Quién sabe por qué a Roma, verdad? ¿Por qué no a Chiapas? ¿Por qué no a Oaxaca? Allá la tierra del buen Iván. A China. Bueno, ¿por qué dice este dicho? ¿A qué se refiere este dicho? Se refiere a la posibilidad de conseguir el mismo objetivo por caminos distintos. ¿Cuántos saben que aquí a la iglesia se puede llegar de diferentes lugares? Pues para muestra están ustedes. Vienen de lugares totalmente diferentes y vienen a un mismo destino, que es la iglesia. Puede que para llegar a Roma, a Cancún, a Japón, sea posible utilizar diferentes rutas y llegar a donde mismo. Pero para llegar a la presencia de Dios, ¿cuántos caminos hay? Uno, el cual se llama Jesucristo. Y el cual se conoce únicamente por medio de la palabra de Dios, por medio de la cual viene la fe, la cual nos conduce a la salvación. Y este camino, mi hermano, va implícita la necesidad de ser santificados y purificados mientras transitamos ese camino. ¿Cómo es el camino que lleva a la vida eterna? Angosto. Y la puerta para entrar en él, ¿cómo es? Estrecha, es pequeña. Y pocos, dice Jesús, son los que la hallan.
pocos son los que se esfuerzan por buscar aquel camino que lleva a la vida eterna. Jesucristo nos dijo en su oración, ¿verdad? De Juan 17, no lo busques, santifícalos en tu verdad. ¿Y cuál es la verdad? Tu palabra es la verdad. Una vez más, mi hermano, Jesús mismo nos dice que es a través de la palabra de Dios que vamos a ser santificados. ¿Cómo voy a limpiar mis pasos? Guarda la palabra de Dios. Obedece la palabra de Dios. Y aquí le voy a poner dos premisas o dos puntos importantes. Nuestra santificación, tanto la tuya como la mía, es personal e individual. ¿Cómo es la santificación? Personal. No, yo compro un paquete familiar de santidad. Imposible. Tampoco hay paquetes por iglesias, así que no se tome la molestia de preguntar. No puedes compartirla ni darle a nadie de tu santidad. El único capaz de hacernos partícipes de su santidad, ¿quién es? Dios. Y punto número 2. Nuestra santificación tiene un mismo punto de partida igual para todos. Es decir, no hay otra manera de poder iniciar y comenzar, sino con mi entera obediencia a la palabra de Dios. ¿Quieres ser santo? Muchos te van a decir que hay muchos caminos para llegar a esa santidad, pero no, solamente existe uno. ¿Cuál es? La obediencia. ¿A qué? ¿A tu corazón? ¿A tu mente? ¿Al vecino? ¿A las películas? No, a la palabra de Dios. Yo pregunto, ¿seguiremos fallándole a Dios? Claramente sí. Hasta que dejemos este mundo. Dios no pide de nosotros perfección ni impecabilidad. Él pide de ti y de mí consagración. Esto mediante una purificación constante que va a ir produciendo en nosotros una mayor santificación. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos 12, 14 nos dice así. Dice el escritor de Hebreos, sigan. Esta palabra seguir habla de que procures, de que busques y que practiques con esfuerzo. ¿Cuántos se esforzaron por venir hoy a la reunión? ¿Nadie? Si no te esforzaste, entonces, ¿qué onda? Todo requiere un esfuerzo. El salir del trabajo para venirse para acá, el manejar, el andar en el camión, todo requiere un esfuerzo. ¿Y tú crees que Dios ve ese esfuerzo? Claro. Pero no solamente ve el esfuerzo es la ejecución de tus fuerzas. Ve tu intención. Y eso es lo que más vale delante de Dios. Dice Hebreos 12:14, sigue, procura y practica con esfuerzo dos cosas: la paz con todos y ¿qué más? Y la santidad. Procura con esfuerzo la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si no hay santidad en tu vida, mi hermano, no vas a ver al Señor. Mi hermano, yo tengo una reserva ahí como del 10% de santidad. ¿Es posible? No. O somos santos, hablando de que estamos en ese proceso día con día de santificarnos, o no lo estamos.
Y vamos a 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. También quiero que leamos este pasaje juntos. 2 de Corintios 7, 1. Dice el apóstol Pablo: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué tenemos que hacer? Limpiémonos de toda contaminación de carne y ¿de qué? Y de espíritu. Y concluye: perfeccionando ¿la qué? La santidad en el temor de Dios. Fíjate cómo dice mi hermano: limpiémonos de toda contaminación, ¿tanto de qué? Carne y espíritu. ¿A qué se refiere? Límpiate, aléjate, renuncia, rechaza a todo aquello que te pueda ensuciar, tanto en tu cuerpo físico como en tu espíritu. Porque Dios te quiere limpio completamente. No puedes decir: yo me limpio en mi espíritu, pero me ensucio en mi carne. O al revés. Es imposible. Porque lo que hiciste con tus manos, primeramente se gestó ¿dónde? En el corazón. Por lo tanto, podemos decir, como dice Jesús: de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón obran nuestras manos. De la abundancia del corazón dirigimos nuestros pies. De la abundancia del corazón ponemos atención a lo que escuchamos, o decidimos no poner atención. Y de la abundancia del corazón ponemos atención a lo que vemos. Si hay un corazón que procura la santidad delante de Dios, ¿vas a cuidar lo que hacen tus manos? Claro. ¿Vas a cuidar lo que ven tus ojos? Claro. Lo que escuchan tus oídos y lo que habla tu boca. ¿Y hacia dónde se dirige tus pies? Hablando de la intención del corazón con la que hacen las cosas. Pero todo surge ¿de dónde? Del corazón. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando. Esta palabra perfeccionando tiene la idea de que ahora tú y yo somos los que estamos obligados a hacer que suceda. ¿Hacer que suceda qué? Bueno, que seamos perfeccionados en la santidad, en el temor de Dios. De esa manera vas a perfeccionar o hacer que suceda que haya santificación en tu vida. ¿Cómo? Teme a Dios. Ten reverencia delante de Él. ¿Cuándo? ¿Solamente cuando vienes a la iglesia? ¿Solamente en tu casa? ¿Solamente cuando los demás te están viendo? No, en todo tiempo. Nunca te olvides de que los ojos de Dios están ¿sobre quién? Sobre ti. Si te metieran en un cuarto lleno de cámaras, donde se estuviera transmitiendo en vivo en todo el mundo, ¿cuidarías qué hacer, sí o no? ¿Cuidarías lo que decir, lo que dices? ¿Cuidarías los gestos que haces incluso? Porque a veces hasta con los gestos decimos más que 1000 palabras, ¿verdad? Si estuvieras delante de esas cámaras reproduciéndose o transmitiéndose en vivo y que todos tus amigos, todos los de la iglesia, todos tus familiares estén viendo, no, hombre, yo creo que todos nos portaríamos como soldaditos. ¿Y por qué tenemos que tener una cámara enfrente para hacer eso? Olvidando que los ojos de Dios están sobre nosotros. ¿Y quién se puede ocultar de los ojos de Dios? Nadie. Absolutamente nadie. Todo está desnudo en su presencia. Bueno, y vamos a ver uno por uno. Es rápido, no se preocupe, es rápido. Cómo la palabra de Dios nos marca este camino a la santificación. ¿Cuántos quieren vivir una vida en santificación delante de Dios? Yo creo que es el deseo genuino de todo aquel que conoce a Dios. Porque ¿para qué vivimos tú y yo? Yo vivo para trabajar, para irme de vacaciones. También para ir a la iglesia. Pues sí, cierto, pues para la vida eterna. Ya se me había olvidado. ¿Dónde está tu corazón? ¿En este mundo o en las cosas de arriba? Colosenses 3 dice: pon tu mirada en las cosas ¿de qué? De arriba.
no en las terrenales, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Ahí debemos de poner nuestra mirada. Por lo tanto, todo aquel que nació de Dios, y si la palabra de Dios dice, sin santidad nadie le verá, ¿qué vamos a procurar para verle? Santidad. No dice que sin fe nadie verá a Dios. Eso es obvio, ¿verdad? Porque lo primero que se necesita para acercarse a Dios es creer que le hay. Pero si tú quieres ver a Dios, mi hermano, ¿qué necesitas? Santidad. Vivir apartado de todo mal. Y bueno, la misma Escritura nos amplía este concepto de la importancia de guardar la palabra con la cual vamos a limpiar nuestro camino. Siempre es mucho mejor dejarnos enseñar por la misma palabra. ¿Cuántos saben esto? Y no nosotros hacer o llegar a nuestras propias conclusiones acerca de una doctrina bíblica de suma importancia como lo es la santidad. No caigamos en el error de leer algo y quedarme con lo que yo entendí. No, escudriña, examina, compara las versiones que hay, pregunta a los líderes, al pastor, si es que no entendiste algún pasaje. Cada uno de los pasajes restantes de esta sección nos van a enseñar. ¿Qué van a hacer? Enseñar. Y escúchame algo, mi hermano. Para que alguien enseñe y para que alguien aprenda, es decir, las dos caras de la moneda, se requiere humildad. Tanto el que enseña como el que ¿qué? Como el que aprende. Porque si no hay humildad en ninguno de los dos, esa enseñanza no sirve para nada. Entonces, pongamos un corazón dispuesto a lo que vamos a leer a continuación. Y no solamente la palabra de Dios nos va a enseñar de una manera clara, sobre todo nos va a enseñar de una forma práctica el cómo, si es posible, mantener una vida en constante santificación delante del Señor, que como les comentaba es algo que comienza en lo más profundo de tu corazón, en el espíritu, para después llegar a todas las demás áreas, cuerpo y alma. Salmo 119, versículo 10. Yo traigo los versículos en otra versión que no la van a poder proyectar, pero le pido que ponga atención. Dice el Salmo 119, versículo 10: Te he buscado con todo mi corazón. No dejes que me aparte de tus mandamientos. Esa es la primera forma en que tú y yo vamos a santificar nuestras vidas. Santificación es buscar la palabra. ¿Buscar qué? La palabra. Esto se refiere a dedicarle tiempo de calidad a exponernos a la palabra de Dios. Cuán importante es preparar también nuestro corazón para que sea la palabra la que nos hable y no nuestro propio corazón. Y esto nos habla de un reconocimiento. Di conmigo, reconocimiento. Es decir, te das cuenta que necesitas de la palabra de Dios. No es como que, pues déjame leer un versículo ahí, y fue y zarcó. No, ese no, Señor. No, que le dedicas tiempo. ¿Preparas tu corazón para la palabra? ¿O cuánto se comen el huevo crudo, así directo del huevo? Habrá uno que me diga, no, yo hermano, cuando iba al gimnasio para ponerme bien tronado. No, cuando tú vas a preparar un huevito, ¿qué haces? Pues sacas todo lo que vas a necesitar. Si le vas a poner cebollita, chilito, no, les va a dar hambre, mejor no, mejor quito el ejemplo. Bueno, ¿qué haces cuando vas a prepararte de cenar algo, o de desayunar, o de comer? Dispones todas las cosas. Bueno, así también para tú buscar la palabra de Dios tienes que disponer ¿cuántas? Todas las cosas, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. ¿Cómo me preparo, hermano, para leer la palabra? Bueno, así como no te comes el huevo crudo, tampoco te comas la Biblia cruda. ¿A qué voy con esto? Prepara tu corazón a través de la oración. Prepara tu vida a través de una alabanza al Señor, para que así puedas sensibilizar tu corazón y la palabra de Dios, ¿qué va a hacer?
va a caer y se va a quedar porque la estás buscando de todo tu corazón. ¿Con qué propósito? No me dejes que me aparte de tus mandamientos. Pero ¿cómo vas a saber que te estás apartando de los mandamientos de Dios si no los conoces? Pablo decía, yo no sabía lo que era la mentira hasta que la ley no me dijo que el pecado era la mentira o que mentir es pecado. Así la palabra de Dios nos va mostrando y nos va dando los parámetros para no alejarnos de la palabra de Dios. Interesarnos por la palabra de Dios nos va a apartar de andar errantes en nuestro caminar. ¿Cuántos quieren andar errantes en sus vidas? Yo creo que nadie, ¿verdad? Salmo 119:11. Santificación es no solamente buscar la palabra de Dios, sino también aprender la palabra de Dios. Dice, en mi corazón atesoro tu palabra para no pecar contra ti. Si estás buscando las llaves de tu coche en tu casa, ¿cuánto les ha pasado? Yo creo que a todos, ¿verdad? A varios. Las llaves, ¿dónde están? Ay, Señor, y ya voy a ir a la iglesia, pero ayúdame a encontrar las llaves. Cuando te esfuerzas por buscar las llaves y las encuentras, ¿las vuelves a perder? ¿Alguien lo hace así? No, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando un minero, después de haber escarbado y cavado por meses, encuentra oro o un diamante? ¿Lo volverá a esconder? Claramente no. ¿Qué hace? Deja de seguir buscando y enfoca toda su atención en poder sacar lo más que pueda de aquel lugar. Así tiene que ser con la palabra de Dios. Entre más leemos, más hambre tiene que producir de ella. Más queremos aprender de ella. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está llena de riquezas invaluables para los que la valoran. Es decir, para los que le dan la importancia y el valor. Iván ya nos habló de la importancia de la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios es importante. ¿Para qué? Para limpiar nuestro camino, para guardarnos en santidad. La palabra de Cristo tiene que morar en abundancia en nuestro corazón. Lo dice Colosenses 3:16, no lo busques. ¿Con qué propósito? Aquí viene, en mi corazón atesoro tu palabra, es decir, aprendo tu palabra para no pecar contra ti, para no desviarme de tus mandamientos, es lo que dice el versículo 10. Versículos 12 y 13 del Salmo 119. No solamente observar la palabra o buscar la palabra, no solamente aprender la palabra, sino santificación es publicar la palabra de Dios. Yo hago mis publicaciones en WhatsApp, yo hago mis publicaciones en Facebook. Bueno, es parte de que tú demuestres que hay algo diferente en ti. ¿Y quién hace esta diferencia? Cristo. Pero ¿cuál es la intención por publicar aquella foto, aquel versículo? Si tu intención es que los demás tengan un poco de palabra en su día, bueno, síguelo haciendo, procúralo, es bueno. ¿Si es algo bueno o no? Bueno, si vas a compartir algo, que sea algo de bendición, ¿no? De beneficio. Tal vez no para todos sea de beneficio, pero para los hermanos en la iglesia, si ven tu estado, si ven alguna imagen que subes, que sea de bendición para ellos. Y dice la palabra de Dios, versículo 12, bendito seas Jehová, Yahvé, dice esta versión, adiéstrame en tus leyes, prepárame, hazme ser hábil en tu palabra. Versículo 13, ¿para qué? Para que con mis labios ensayo todas las reglas que proclamaste. Aprendimos hace 2 domingos, nuestro pastor nos hablaba de lo que tengo, te doy. Damos lo que no tenemos, no lo que no tenemos. ¿De qué nos estamos llenando?
de lo que estamos llenando nuestro corazón es lo que va a publicar nuestra boca. Si te estás procurando santificarte día con día a través de la palabra, de escudriñarla, de buscarla, de aprenderla, pues claramente vas a publicar la palabra de Dios. Pero si no estás lleno de la palabra de Dios, estás lleno de tu trabajo, estás lleno de los pensamientos del mundo, estás lleno de tus problemas, de tu situación, es lo que vas a publicar. ¿Y qué es lo que necesita el mundo? ¿Saber tus problemas? ¿Saber tus situaciones? ¿Tus dificultades? No, mi hermano, ya Dios las sabe. Y Él es el único que puede sustentarte. Lo que el mundo necesita es escuchar la palabra de Dios, que es la que trae vida a los que están allá afuera. ¿Tú cómo llegaste a Cristo? A través de escuchar. Que alguien publicó la palabra de Dios a tu vida. ¿Y no le das gracias a Dios por eso? Bueno, tenemos que hacer lo mismo, publicar. Para esto necesitamos aprender la palabra. Y nuestros labios van a ser únicamente el conducto por el cual demos testimonio de la obra que la palabra de Dios ha hecho en nosotros. Como decía el pasaje de Hechos 4:20, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Punto número siguiente, versículo 14. Dice el Salmo 119:14. Bueno, este punto es: santificación es igual a sujetarnos a la palabra. En el camino de tus decretos me gozo como en muchas riquezas. Cuando tú valoras el consejo de alguien, mi hermano, ¿qué haces? Lo pones por obra o lo atiendes. Es lo mismo que la palabra de Dios nos llama. ¿Qué valoras más, la palabra de Dios o las cosas de este mundo? Ponlo en balanza. Y versículo 15, santificación es igual a meditar y reflexionar en la palabra de Dios. Dice el versículo 15, estudio tus preceptos, me fijo en tus caminos. Habla de la importancia de que medites y reflexiones lo que lees en la palabra de Dios. Spurgeon dijo: ningún ejercicio espiritual es más provechoso al alma que la meditación de la palabra de Dios. ¿Quieres tener provecho en tu vida espiritual? Medita la palabra de Dios. Y por último, mi hermano, santificación es igual a deleitarse en la palabra. Dice el versículo 16, me deleito en tus leyes, y como me deleito, termina esta versión, no descuidaré tu palabra. Esta palabra habla de tener una buena aceptación, de mirar algo con complacencia, algo que te agrada y trae alegría en tu vida. La palabra de Dios produce alegría en nuestro corazón, en aquel corazón que ama a Dios. Y su gozo, mi hermano, se basa en obedecer la palabra de Dios. Como conclusión, mi hermano, la santificación no es una opción a elegir. No es una opción. Es una demanda del Señor, la cual encontramos en toda la Escritura. Como les decía, si quieres ver al Señor cara a cara, debemos mantenernos y perseverar en ese perfeccionamiento día con día. Y por último, Apocalipsis 22:11, acompáñame ahí. Mi hermano, ¿y hasta cuándo tengo que santificarme? Hasta que te mueras. ¿Hasta cuándo? Hasta que te mueras, hasta que dejes de respirar. Porque ya no vivimos para nosotros, vivimos para el Señor. Es algo en lo que vamos a trabajar el resto de nuestras vidas, hermanos. Procuremos pues revestirnos de la santidad que es conforme a la palabra de Dios y no al pensamiento de los hombres. ¿Ya tienes ahí Apocalipsis 22:11? Este pasaje también es muy contundente. Dice, el que es injusto, ¿hay hombres injustos aún en este mundo? Claro. Y dice la Biblia, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Es decir, si eso es lo que quieres, permanece en ello.
Es tu decisión. Ahora cambia la cara de la moneda y dice, y el que es justo, practique la justicia todavía. Y por último, mi hermano, el que es santo, ¿qué tenemos que hacer? Santifíquese todavía. Otra versión dice, continúa santificándote. Continúa, siempre. Todos los días, mi hermano, examínate, purifícate a través de la palabra de Dios. Si quieres saber cómo está tu vida, ¿a quién tienes que ver? ¿Al mundo? ¿A tu esposa? ¿A tus hijos o al vecino? ¿O a la palabra de Dios? A la palabra de Dios. Es la única que es un espejo que te va a dar tu verdadera realidad. Amén. Pónganse de pie, mis hermanos. Yo sé que estos temas son contundentes, pero lo que la palabra de Dios quiere al hablar o quiere producir al hablarnos de esto, no es un sentimiento de que, no, entonces ¿quién será santo? No, entonces ¿quién va a ver al Señor? No. Estas palabras o este tipo de enseñanzas nos deben de llevar a la reflexión. ¿Y a qué? A un examinar personal. Porque ¿cómo es la santidad? Personal. Señor, muéstrame cómo está mi camino. ¿Hay algo sucio en él? ¿Hay algo que esté estorbando en mi caminar delante de ti? ¿Que me impida avanzar en mi vida cristiana? ¿Que me impida crecer en el conocimiento tuyo? Probablemente hay un bache ahí, hay una piedra, hay un ladrillo, hay un árbol caído que no te permite avanzar en el camino de la santidad. Por lo tanto, es responsabilidad de cada uno de nosotros examinarnos y pedirle al Señor, examíname, Señor. Porque mira, mi hermano, el Salmo 32, un salmo que ya vimos, la alegría del perdón se llamó el tema. Si tú vas y te examinas delante de Dios y el Señor te lava, te restaura y te quita todo eso de tu caminar que te estorba, vas a hacer una cosa, vas a ser bienaventurado y bienaventurada. Vas a tener gozo en tu vida y en tu corazón de saber que Dios ha limpiado tu camino y vas a poder permanecer y continuar hasta el final. Amén. Cierra tus ojos, mi hermano. Padre, tú que conoces todas las cosas y conoces lo profundo de nuestro corazón, te pedimos que hables a cada uno de nosotros en nuestro corazón, en la intimidad de Él, y muestres y manifiestes todo aquello que está estorbando, Señor. Si es que verdaderamente te amamos y somos tus hijos, y si hemos sido sellados por tu Espíritu Santo. Porque de esa manera, Señor, es como podremos darnos cuenta cómo están nuestras vidas delante de ti. No queremos ser sabios en nuestra propia opinión o pensar que el camino que llevo es camino de vida, cuando su fin, dice la palabra, es camino de muerte. No queremos encontrarnos yendo por otro camino que no sea el camino que tú nos has trazado, Jesús. Que eres tú, el camino de la vida, de la verdad. Ese camino donde tú nos has llamado a andar día con día. Señor, ayúdanos, por favor, Señor, te lo pedimos. Con tu gracia, con tu Espíritu Santo, ayúdanos a saber decidir, a saber elegir. Porque cuán hermoso es conocerte desde la juventud. O en la edad en la que estemos, Señor, es un deleite poder conocer tu palabra. Poder buscarla, poder atesorarla, poder aprenderla, poder publicarla, poder meditar en ella, poder aferrarnos a ella. Porque es la única, Señor, que nos va a limpiar. Es la única que nos va a ayudar a mantener una vida en integridad, en pureza y en santidad delante de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, porque necesitamos de tu ayuda. Nos encomendamos a la palabra de tu gracia, la cual es la que nos afirma nuestros corazones en ti. Ayúdanos en todo momento, Padre. Queremos verte cara a cara.
Queremos verte a ti, Señor. Te damos muchas gracias y te pedimos que nos guardes en esta noche y que día a día podamos procurar perfeccionar la santidad en el temor delante de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, Señor. Le damos un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. Bien, pues tenemos más tarea. Cada que la palabra de Dios habla, hay nuevos retos, nuevas cosas en las cuales modificar en nuestra vida, ¿cierto? Entonces dispongámonos y seamos dóciles. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y los varones nos vemos el viernes a las 7:30 de la noche para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Amén. Dios les bendiga.